Buenas tardes a todos. Quería agradecer, en primer lugar, a la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid la organización de este webinar y, por supuesto, agradecer a los ponentes su intervención en el mismo. También me gustaría dar la bienvenida a todos los que se han conectado online. En este webinar se va a debatir sobre algunas cuestiones problemáticas que plantea la nueva regulación sobre exoneración del pasivo insatisfecho aprobada por la Ley 16/2022 de 5 de septiembre de reforma del texto refundido de la Ley Concursal. Además, esta jornada sirve para presentar el diploma de alta especialización en insolvencia de persona física y segunda oportunidad, que cuenta como entidades colaboradoras con la Fundación Hay Derecho, ASPAC, que es la Asociación Profesional de Administradores Concursales, con PYMES, Confederación Nacional de Pymes, la Fundación PYMEC y también con AEFA, que es la Asociación Española de Abogados de Familia. Dicho diploma, que se oferta por primera vez en la Escuela de Práctica Jurídica, trata un tema de máxima actualidad que todo abogado debe conocer y para cuya presentación, sin más preámbulo, cedo la palabra a sus directores, que son Matilde Cuena y José María Fernández Seijo. Muchísimas gracias, Carmen. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Es un placer para nosotros poder llevar a cabo esta webinar para presentar este diploma de alta especialización en insolvencia de persona física y régimen de segunda oportunidad. Bien, yo estoy aquí evidentemente en mi doble condición de profesora de la Universidad Complutense y también como vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho. La explicación de por qué un profesor de la Complutense está en un webinar no es necesaria, pero sí que quizás sea importante saber cómo una entidad como la Fundación Hay Derecho pues, apoya esta actividad formativa. Nosotros nos dedicamos a la defensa del Estado de Derecho y también a la mejora del ordenamiento jurídico, y por eso yo no quiero dejar de decir que la Fundación Hay Derecho participó de manera activa en la consulta pública de esta reforma concursal, porque además siempre pensamos que la defensa del Estado de Derecho requiere también grandes profesionales con una buena formación. Por tanto, todo está unido y por eso la Fundación Hay Derecho pues, se ha vinculado también a esta actividad formativa con esta colaboración. Bien, nosotros... ¿Por qué hemos decidido organizar don José María Fernández Seijo y yo misma este diploma de alta especialización en insolvencia de persona física? Bueno, pues evidentemente tenemos una reforma concursal que yo siempre lo digo, no ha modificado el sistema, lo ha reseteado, hemos cambiado totalmente de sistema. Lo ha mejorado en muchos aspectos, en otros quizás no tanto, lo vamos a debatir en esta webinar, pero lo que sí que es cierto es que en primer lugar es una materia estimulante. ¿Por qué es estimulante? Porque es muy estimulante ayudar a las personas a tener una segunda oportunidad en su vida cuando han fracasado muchas veces por razones ajenas a su voluntad. Especializarte en una materia que te va a permitir ayudar a estas personas a recuperar su vida, pues es sin duda alguna estimulante, al menos lo es para mí. También creo que es una materia que debe conocer todo abogado. Nos vamos a encontrar, lamentablemente, acabamos de salir de una crisis financiera, ahora estamos con una crisis energética, la guerra de Ucrania, estamos, parece, empalmando una crisis con otra, pues es muy triste, pero es cierto que estas crisis se llevan por delante a algunas personas y esta insolvencia puede venir de muchísimos orígenes y cualquier abogado se tiene que poder enfrentar a ella. Aquí vamos a tratar de enseñar desde el principio, desde el primer momento, qué tenemos que hacer para que esa persona insolvente pueda conseguir esa exoneración del pasivo insatisfecho. ¿Cuáles todos y cada uno de los pasos que tenemos que dar desde el principio y sobre todo con qué problemas nos vamos a encontrar? El derecho concursal es una materia sumamente compleja. Es una materia que además atraviesa como un cuchillo por todo el ordenamiento jurídico
y requiere de una especialización, requiere tener formación en derecho civil, dentro del derecho civil, derecho de familia, porque, señores, ¿qué puede pasar cuando una persona está casada y se le declara en concurso su pareja, su cónyuge, o si no está casada y vive en pareja? ¿Qué consecuencias puede tener para esa persona casada el que su pareja vaya a concurso? Si a él le exoneran las deudas, me caen a mí todas, ¿cómo funciona esto? ¿No? ¿Qué pasa con los derechos de alimentos, con esas pensiones de alimentos fijadas en un procedimiento de familia? ¿Tengo que pagarlas? ¿No tengo que pagarlas? En fin, hay una cantidad de problemas muy relacionados con el derecho de familia que hay que manejar, que también tiene que manejar un administrador concursal y cualquier abogado que lleve estos temas. Por esta razón, nos hemos animado a hacer este curso que precisamente ofrece eso, una formación práctica, una formación transversal, para que toquemos todos los palos y podamos explicar derecho penal, derecho administrativo, derecho civil, esa parte del ordenamiento jurídico que ese abogado concursal necesita tener. Y ahora cedo la palabra al otro director del curso para que también nos cuente un poco más acerca del mismo. José María, cuando quieras. Buenas tardes. Lo primero, saludar a una audiencia virtual que la verdad es que me gustaría tenerla más cerca, aunque veo que estamos ya cerca de los 300 personas conectadas. Y lo primero, saludarles y agradecerles que hayan abierto una pequeña ventana esta tarde para escucharnos. Yo soy un antiguo alumno de la Universidad Complutense y siempre que la Universidad Complutense me ha llamado para realizar cualquier tipo de actividad, pues he acudido porque guardo un excelente recuerdo, tanto académico como personal. Cuando la profesora Cuena hace unos meses planteó este curso, la verdad es que yo soy una persona escéptica y sobre todo lo que no quería era repetir los esquemas o los formatos de otras actividades formativas. Conozco a la profesora Cuena desde hace muchos años. Cuando en este país nadie hablaba del concurso de las personas físicas y de la insolvencia, la profesora Cuena ya había escrito un libro sobre esta materia y la verdad es que cuando ella me planteó un proyecto que tenía como objetivo fundamental el poder conectar el derecho de la insolvencia de las personas con el derecho civil, tanto en cuanto al régimen económico matrimonial, a las obligaciones y contratos, me pareció que esa era la clave, ese era el punto de referencia. Hemos de ser capaces de poner en relación el complejo, el laberintum creditorum concurrentium, del que hablaban los juristas hace 300 años, lo tenemos que poner en relación con el día a día de las personas, con las obligaciones, con los contratos y con el devenir cotidiano. Explicaba la profesora Cuena cómo el derecho de insolvencia ha dejado de ser un derecho residual y se ha convertido en un derecho troncal. En España, por distintas circunstancias sociales, políticas y económicas, nos hemos instalado, después de unos años de cierta frivolidad, nos hemos instalado en una situación de insolvencia permanente que conecta con la preocupación del sobreendeudamiento y la insolvencia que nos traslada a la Unión Europea. Por lo tanto, es importante el hacer esa conexión entre el derecho de insolvencias. Tenemos una ley que después de su última reforma, de la ley 1622, pues, se extiende a más de 800 artículos y es una ley que conecta con el Código Civil, pero que también conecta con el derecho europeo. Cuando diseñábamos el claustro de profesores, el objetivo tanto de la profesora Cuena como el mío era que fuera un claustro plural, un claustro en el que hubiera gente con experiencia docente. Es importante saber de dónde vienen las instituciones y a qué objetivos jurídicos y económicos responden, pero que también hubiera una representación suficiente de los profesionales que en los distintos lados de la mesa concursal trabajan. No solo jueces y juezas que estamos en el ejercicio de la profesión, sino también pues, un cuerpo de administradores concursales o de los antiguos mediadores que durante todos estos años han estado dando forma, han estado dando contenido a esa estructura que era el derecho concursal. Yo creo que el curso que hemos diseñado es un curso que responde a esa ambición de entroncar el derecho concursal con toda la estructura del derecho patrimonial, con unidades muy prácticas. Estamos apretando mucho al claustro docente para que cada sesión, cada jornada
no se contente solo con una expresión teórica de los artículos de la ley, sino que acuda con supuestos prácticos y con ejemplos muy concretos de qué significan cada una de las instituciones y de cada una de las decisiones que vayamos a tomar. También esperamos, y es un compromiso personal, que aunque es un curso diseñado fundamentalmente online, que sobre todo a través del trabajo que haremos los coordinadores sea un curso muy cercano, es decir, que seamos capaces de ir respondiendo a vuestras dudas, a vuestras inquietudes, también de ir exigiendo que haya un esfuerzo continuado en las tareas que vayamos a poner, y también exigiendo a los ponentes que no se contenten con colocarse delante de una pantalla y expulsar de manera ordenada conceptos jurídicos o económicos, sino sobre todo de ser útiles, teniendo en cuenta que esa utilidad es una utilidad económica, que es una utilidad jurídica, pero también una utilidad social. Muchísimas gracias, José María. Gracias, Matilde. Pues bien, voy a pasar ya a presentar a los ponentes. Matilde Cuenacasas es catedrática de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid y vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho. José María Fernández Seijo, magistrado del Juzgado Mercantil número 11 de Barcelona, ambos, como han visto, codirectores del curso de alta especialización. Borja Pardo Ibáñez es abogado y administrador concursal y miembro del Grupo de Ley de Segunda Oportunidad del ICAP-CICAC. Y finalmente, José María Torres es empresario, presidente de Compymes, Confederación Nacional de Pymes, a la que ya he hecho referencia anteriormente, y que es la patronal que engloba a más de 2 millones de pymes y de autónomos en España. También vicepresidente de la Fundación PYMEC. Y, entre otras cuestiones, productor del cortometraje El Corredor, que fue el ganador del Goya en la categoría de mejor cortometraje de ficción en el año 2016. Y además ha sido el corto más premiado en la historia del cine español y que proyectaremos al final de este webinar. Pues bien, va a intervenir precisamente en primer lugar José María Torres para poder conocer de primera mano cuáles son los problemas que se plantean a los empresarios. Tras su exposición debatirán ya el resto de los ponentes y para finalizar, como les decía, veremos el corredor. A lo largo de las intervenciones de los ponentes, quienes están conectados virtualmente, pueden ir realizando preguntas a través del chat. Siempre que dé tiempo a realizarlas, por supuesto, intentaremos dar respuesta a todas ellas. Yo las iré incorporando a las exposiciones de los ponentes, de manera que de forma ordenada se les pueda dar respuesta. Pues bien, sin más preámbulo, paso a dar la palabra a José María Torres. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor para mí poder participar en esta importante jornada con ponentes de enorme prestigio, a los que tengo un afecto especial y conozco desde hace bastantes años. Son personas que llevan realizando un excelente trabajo desde hace mucho tiempo en el tema de la segunda oportunidad. Y gracias a su brillante labor y la de otros impulsores, miles de personas pueden volver a empezar y, en el caso de los empresarios, tener la posibilidad de crear un nuevo negocio y generar empleo. Quiero agradecer también a la Escuela Práctica Jurídica de la OCM la invitación y felicitarles por organizar esta interesante jornada práctica, y también dar las gracias a todas las personas que se han conectado. Si analizamos la estructura empresarial en España, observamos que el número de pymes con asalariados en octubre de 2022 era de 1.313.504 y el de grandes empresas de 5.257. La mayoría son microempresas, puesto que son 1.125.245. Las pymes con asalariados dieron empleo a 9.217.380 asalariados y las grandes empresas a 6.111.477. Esos son datos del mes pasado. Analizando los datos de las empresas españolas y comparándolos con los de otros países, observamos que abrimos muchas más compañías que la media de la Unión Europea, pero aún así nuestro tejido productivo es menor en densidad y en tamaño. El problema reside en que nuestras empresas son más vulnerables y no logran sobrevivir. En España, solo la mitad de las empresas sobreviven más de 3 años después de nacer. La mayoría no logran crecer y se quedan relegadas al tamaño de microempresa. Necesitamos un tejido empresarial con más empresas medianas y más empresas grandes, al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, lo que supondría
un mayor crecimiento económico, generar más empleo, más recaudación tributaria y, por tanto, más recursos para nuestro estado de bienestar. Por este motivo es fundamental fomentar el crecimiento empresarial, identificando las principales barreras que lastran que esto sea posible. Una empresa más grande, por regla general, siempre es una empresa más competitiva. Las empresas en España son en promedio más pequeñas que los países de nuestro entorno. Mientras la empresa media española ocupa a 4,7 personas, el promedio de la Unión Europea es un 28% mayor, 6 ocupados por empresa. Y en Alemania o Reino Unido, por ejemplo, el tamaño medio de las empresas duplica al de España. Solo Italia, entre los países más grandes de la Unión Europea, sigue una dimensión media inferior a la española. El tamaño este pequeño de la empresa española implica una serie de consecuencias negativas para la economía y el conjunto de la sociedad: salarios más bajos, inestabilidad en el empleo y menor capacidad de exportación y de innovación. Su menor productividad presiona hacia abajo la productividad media de la economía. Los emprendedores en nuestro país se enfrentan a más de 100 regulaciones que desalientan su crecimiento, de tipo fiscal, laboral, contable, financiero, de competencia, y eso sin incluir normas sectoriales u otros umbrales. También se enfrentan a más trámites y costes que la media europea a la hora de establecer una sociedad limitada y a una ingente cantidad de nuevas regulaciones cada año, cosa que entorpece la acción emprendedora. La carga burocrática es cada vez menos gestionable para una pyme, pues cada año se editan cerca de 1 millón de páginas en los boletines oficiales del Estado y de las comunidades autónomas. Otro problema adicional es la mayor presión tributaria que soporta la empresa española en relación con las europeas. En los últimos años se ha instalado la idea de que todos debemos crear nuestro propio negocio y así se arregla el problema del paro. Ante la certeza de que el empleo fijo y seguro hoy ya no existe, parece que autoemplearse puede ser la mejor solución. Pero sabemos que el 70% de los autónomos españoles lo son por necesidad y no por vocación. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿es necesario capacitar a las personas desempleadas o con amenaza de desempleo para que sean emprendedores, creadores de sus propias empresas? ¿O es más conveniente reciclar sus competencias profesionales para ampliar su capacidad de empleabilidad? Porque los seniors están siendo empujados a emprender para sobrevivir. Y esa siempre es una mala razón para emprender, porque la desesperación no es buena consejera. Se está obligando al emprendimiento a gente que no siempre está preparada para ello. La crisis provocada por la pandemia y el edadismo que se extiende como un tsunami de despidos, los empleados seniors, o sea, más del 56% de todos los parados de España, hace que muchos se vean abocados a trabajar por cuenta propia. Y todo esto no hace más que aumentar la posibilidad de acabar sobreendeudados y en la insolvencia. La SMA, que es el marco político de actuación en materia de pequeña y mediana empresa por parte de la Comisión Europea, y sus 10 principios de actuación nos marcan el camino a seguir con su lema «Pensar primero en pequeño». Su principal objetivo es mejorar el entorno a favor de las pymes, simplificar el marco normativo y eliminar todos aquellos obstáculos que nos permitan su desarrollo. Se trata de hacer leyes pensando en los pequeños para que se puedan hacer grandes. Pues aquí parece que vamos en sentido contrario, empezando por el diálogo social, que está monopolizado por las grandes empresas y no se permite de momento que las pymes, que representamos el 99,8% del tejido empresarial, podamos participar con voz propia e independiente. Esto tiene una incidencia muy importante, por ejemplo, en que tengamos poca participación en la compra pública o que se bloquee sistemáticamente un régimen sancionador contra la morosidad. De hecho, está paralizado en el Congreso y llevamos 72 prórrogas. La morosidad es la mayor lacra que afecta a la viabilidad de las pymes y las grandes empresas quieren seguir financiándose de los pequeños incumpliendo la ley. Si se rompe la cadena de pagos, se altera toda la economía y todo cae como un castillo de naipes. Si las pymes cobraran en los plazos que marca la ley, la mayoría no hubiera tenido que recurrir a los créditos ICO, que muchos no podrán devolver enfrentándose al cierre de sus negocios. La Comisión Europea nos advierte de la necesidad de que los empresarios que hayan hecho frente a una quiebra tengan rápidamente una segunda oportunidad, puesto que constituye una auténtica medida política económica que estimula el espíritu emprendedor tan decisivo para la generación de actividad económica y creación de empleo. La otra opción, como todos sabemos, es condenar a estas personas a la muerte civil, a la economía sumergida o vivir de prestaciones sociales que pagamos entre todos. Como dice Matilde Cuena, si de verdad queremos implantar una segunda oportunidad efectiva, el deudor debe poder recuperarse rápidamente, y hay que ser generoso con las deudas que se perdonan y exigente con la conducta del deudor que se beneficia del régimen. Y sobre todo, sentar las bases para evitar la exclusión financiera del empresario que fracasa. Excluir de la exoneración al crédito público socava todo el sistema de tratamiento de la insolvencia. En países como Alemania, Italia, Francia, Dinamarca, la exoneración del crédito público no está excluida, por lo que mantenerla en España coloca a nuestros empresarios en inferioridad de condiciones y desincentiva la inversión en nuestro país, porque exonerar únicamente lo que se pretende en España no es suficiente.
Iremos viendo cómo afectan los cambios que se han producido en la ley concursal y en el régimen de segunda oportunidad, pero una cosa está clara. Son necesarias medidas preventivas y paliativas eficaces para no convertir el concurso en una trituradora de empresas que podrían ser viables. Por eso es necesario potenciar las herramientas de alerta temprana para que el deudor, detectada la probabilidad de insolvencia, pueda actuar sin demora a fin de evitar que esa mera probabilidad se convierta en insolvencia. En España, el emprendedor que fracasa está estigmatizado. Debemos reflexionar sobre la importancia de integrar en nuestra sociedad la cultura del error y la segunda oportunidad, aprender a arriesgar y, si fallamos, aprender de esos errores para crecer como profesionales y como personas. Vivimos en un entorno laboral donde equivocarse está mal visto. Sin embargo, equivocarse es una señal de que estás activo y en constante búsqueda de nuevas maneras de hacer las cosas. La mejor forma de emprender es enfrentarse sin miedo al error y que este no afecte a nuestra autoestima y nos genere frustración. Emprender es equivocarse, así de simple, porque la única persona que no comete errores es la que nunca hace nada. Gracias a esa mentalidad y leyes adecuadas, hoy existen grandes empresas fundadas por emprendedores cuyos proyectos anteriores fracasaron y que sin una buena legislación se hubieran visto condenados a la exclusión social. Toca acelerar y activar la economía para superar las consecuencias sociales y económicas de la crisis provocada por la pandemia, la guerra de Ucrania, la inflación y la subida de los tipos de interés. Pues como pasó en la crisis de 2008, miles de empresas pueden cerrar. Ya estamos viendo despidos masivos en algunas de las empresas más grandes del sector tecnológico, lo que puede significar que una recesión puede estar a la vuelta de la esquina. La economía debe ser un medio al servicio del bienestar de todos sus miembros, para que todos tengamos un sitio digno en ella, porque es injustificable una sociedad que deja parte de sus miembros al margen, sin oportunidades y sin trabajo. Yo, como mentor voluntario desde el año 2009, he vivido de cerca muchos casos dramáticos de personas que lo habían perdido todo y además con deudas que nunca podrían pagar, con necesidad, la mayoría, de ayuda psicológica inmediata para poder recuperar la autoestima que les podría permitir seguir luchando. No nos resignemos a un mundo que parece irremediablemente abocado a generar desigualdades. La segunda oportunidad es el mejor camino para ayudar a las miles de personas que no podrán hacer frente a sus deudas en esta crisis y que en este caso no ha sido por cometer errores. Muchas gracias. Gracias, José María. Y precisamente sobre esta cuestión es sobre la que trata ese documental al que he hecho referencia antes, El Corredor, sobre esa segunda oportunidad tan importante y a la que nos iremos refiriendo. Pues bien, a continuación vamos a iniciar el debate. Voy a ir, como les decía antes, dando la palabra a cada uno de los ponentes y ya les digo a cada uno de ellos que puede, aunque yo dirija la pregunta a cualquiera de ellos, pueden intervenir añadiendo lo que consideren oportuno. Pues yo dirigiré mi primera pregunta a Matilde. Matilde, la Ley 16/2022 modifica, como ya hemos comentado, de forma intensa la regulación contenida en el texto refundido de la ley concursal en relación a la exoneración del pasivo. ¿Qué novedades te parece que son las más relevantes en esta importante materia? Muchas gracias, Mamen. Pues mira, la verdad es que son muchas las novedades porque he dicho que no hay una reforma, sino que hay un nuevo sistema. Por lo tanto, los oyentes y todas las personas que quieran aprenderse la nueva ley tienen casi que borrar todo lo que sabían de la anterior porque casi no queda nada. ¿Qué novedades importantes tenemos? Bueno, pues como muy bien ha dicho José María, aquí no todos los empresarios son iguales, los hay que tienen una mayor insolvencia y una menor insolvencia. Ahora tenemos 2 itinerarios para obtener la exoneración. El primero de ellos es el que hemos tenido hasta ahora, que es liquidar todo el patrimonio, y una vez que hemos liquidado todo ese patrimonio, salvo por supuesto el inembargable, se podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. Las deudas exonerables quedarán extinguidas y seguirán vivas, como no puede ser de otra manera, las no exonerables. La gran novedad de la reforma, la creación de un nuevo itinerario en el cual se puede optar por un plan de pagos sin liquidación. Esta es la novedad, porque en la ley anterior teníamos primero liquido y luego le impongo un plan de pagos, lo cual era absolutamente absurdo, porque dejar a un señor con el patrimonio inembargable y luego imponerle un plan de pagos era absolutamente ridículo. Ahora se permite un itinerario en el cual puedo no liquidar el patrimonio, y un plan de pagos que durará un plazo de 3 años, pero que se puede prolongar 5 si no ejecutamos la vivienda
habitual del deudor. ¿Esto qué significa? Que esta posibilidad de excluir de la ejecución la vivienda es una de las principales novedades y de no liquidar. Este itinerario, como luego diré, está lleno de trampas. Una cosa es lo que es y una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que es en realidad. A ver si luego nos da tiempo a decir más problemas de estos. Pero en principio lo que está claro es que este itinerario lo puedes elegir libremente el deudor. Si quiero me voy a plan de pago, si quiero me voy a liquidación. No hay unos requisitos más exigentes para uno u otro, ¿vale? Esto es muy importante. Segunda característica, voy a señalar 3 características más relevantes. La segunda característica muy importante y que hace mucho más abierto el sistema en contra de lo que dicen muchos, es que ya no hay que abonar un umbral de pasivo mínimo para obtener la exoneración. Antes teníamos que pagar una serie de deudas para poder obtener la exoneración de otras. Pues bien, lo que es cierto es que ahora no, ahora tenemos deudas exonerables y deudas no exonerables. Si yo tengo un pasivo exonerable de 300 y un pasivo no exonerable de 500, ya no tengo que pagar 500 para exonerarme 300, sino que directamente podré exonerarme 300 y me seguirán quedando 500 vivos. Esto es muy importante porque a la hora de asesorar jurídicamente a una persona, pues lógicamente lo que hay que hacer, el que tú veas que tiene mucho pasivo no exonerable, no significa que no la puedas meter en la segunda oportunidad, porque por lo menos el exonerable se lo puede quitar. Esto es algo muy importante. Y luego, en tercer lugar, muy importante también, la exoneración es un derecho. Y esto es muy potente. Muy potente, ¿por qué? Porque no hay una inversión de la carga de la prueba, no hay que probar la buena fe, son ahora los que tienen el mayor protagonismo, son los acreedores, los que tienen que probar los hechos impeditivos para obtener la segunda oportunidad, y en caso de duda, que esto es lo que yo digo siempre, en caso de duda, la interpretación tiene que ser a favor de la exoneración, indubrio pro exoneración, como digo yo. Y hay un aspecto que luego me imagino José María tratará, muy relevante, que es una novedad muy importante, y es que el juez pasa a ser en algunos casos un convidado de piedra. Se le da todo el protagonismo a los acreedores y en los casos del concurso sin masa, si los acreedores, por ejemplo, no reaccionan a tiempo, el juez poco va a poder hacer. En fin, yo no soy partidaria de este nuevo rol que se le ha dado al juez, pero el planteamiento del legislador ha sido el siguiente: como estamos sacrificando los derechos de los acreedores, muévanse. Si no, vamos a exonerar a este deudor. Y a mí esto me parece grave, porque hay que tener muy en cuenta que la exoneración afecta a una exoneración muy generosa y sin controles adecuados puede afectar al funcionamiento del mercado de crédito. Así que para mí estas son las novedades más relevantes en esta materia. Gracias, Matilde. Borja, de los itinerarios de exoneración propuestos por la norma, ¿cuál crees que va a ser el más utilizado en la práctica? ¿Qué te parece? Bueno, buenas tardes a todos. Todavía no he tenido la ocasión de saludaros a los 337 participantes que hay ahora y muchas gracias a la organización por contar conmigo. Bueno, yo estoy aquí un poco más de soldado raso, pero aquí estoy. Claro. Vamos a ver, en relación, yo ya sé que, pero no puedo evitarlo. Es decir, estoy de acuerdo en que las principales novedades son las que se han expuesto. Eso es así, y si no le añadimos ningún matiz, hasta ahí. Ahora, las veo mal. Yo, sinceramente, creo que el régimen actual es más restrictivo que el anterior. Creo que en la práctica no se había dado ningún supuesto en el que alguien tuviera que pagar 500 para exonerarse de 300. Eso, no sé, yo llevo muchos asuntos y no lo he visto nunca. Yo creo que eso no pasaba, que se tenía que abonar una cuantía mínima, sí, pero, por ejemplo, la que solía ser la más habitual, que son los honorarios del letrado, sigue siendo un crédito no exonerable, pero que tampoco hay demasiada diferencia. Creo, además, que efectivamente hay 2 itinerarios, pero que hay unas barreras de acceso que antes no existían, que son mucho más difíciles de salvar. Más allá de que no estoy añadiendo ningún matiz ético, ni simplemente hay más barreras de acceso. A lo mejor nos parecen bien esas barreras o no, pero hay más. Por tanto, yo creo que el régimen sí es más restrictivo. En cuanto a los itinerarios, respondiendo un poco a la pregunta,
yo quisiera un poco explicar la experiencia que desde el despacho, desde mi despacho en este caso, pues qué dudas se nos empiezan a plantear en relación a los itinerarios con los primeros clientes que entran por la puerta una vez entrada en vigor la reforma de la ley concursal. Y bueno, voy a intentar resumirlo mucho. Como resumen principal, la conclusión que yo saco, y a lo mejor no es la correcta, y a lo mejor dentro de un mes pienso lo contrario, pero la conclusión que yo saco es que como abogados del deudor, aquí estoy hablando como abogado del deudor, no tengo ahora mismo ninguna otra condición, creo que lo ideal es el concurso sin masa. Creo que es una vía que quizá no era la prevista dentro de los itinerarios de exoneración, que no fuera el camino que más se pensó, y creo que como abogados del deudor deberíamos intentar, en fin, conducir los asuntos, conducir bien conducido. Obviamente aquí tenemos un riesgo posterior de acciones de reintegración, de eventuales culpabilidades, y eso hay que controlarlo muy bien y hay que hacerlo muy bien. Pero creo que hay vías para hacer las cosas bien, garantizar los derechos de los acreedores en la misma forma que se hubieran garantizado en un concurso posterior, exactamente igual, y conducirlos hacia un concurso sin masa, rápido, barato y fácil. Como primera conclusión. Esto es un poco más complejo todo, pero creo que ir enfocándonos todos hacia el concurso sin masa, además creo sinceramente que la ley lo que pretende es, y me parece bien, legitimizar un sistema ágil, pues démosle agilidad. En relación a los itinerarios, otra cuestión que me plantea muchas dudas es la cuestión del plan de pagos. Aquí lo que ha dicho Matilde, me pasa a mí también, bueno, a mí solo faltaría que no me pasara, ¿no? Pero que tenemos todos en la cabeza el concepto plan de pagos de la ley anterior y eso nos hace un poco de lío en la cabeza. Olvidémonos, creo que hubiera sido deseable que le hubiera puesto otro nombre. Creo que nos hubiera venido bien a todos para no confundir conceptos, pero los nombres son los mismos, esto es lo que hay. Entonces, se nos plantean muchas dudas sobre el deudor que viene, la deudora que viene al despacho, pretende mantener su patrimonio. Obviamente garantías no se le puede dar, obligación de medios, no de resultados, todo esto ya lo sabemos, pero se nos plantean muchas dudas en cómo puedo proteger de la mejor forma posible a esa persona que efectivamente quiere mantener el patrimonio, porque los motivos de impugnación son excesivos. Son excesivos. Creo que se le ha dado demasiada... y son excesivos y además son demasiado indeterminados en muchos casos. Creo que me gustaría ver... En esta caso aquí José María pues quizá nos puede decir algo más. Me gustaría ver cómo interpretan los juzgados los distintos motivos de impugnación, porque interpretados de forma muy restrictiva, aquí no se salva ni un plan de pagos, aquí no se aprueba nada. Y me es muy difícil cuando viene al despacho y dice, pues que yo me quiero quedar esto, he oído que la ley me permite, pero no, porque los motivos de impugnación son excesivos. Por tanto, resumiendo mucho sobre los itinerarios, creo que el plan de pagos va a tener un uso muy residual, a no ser que lo empecemos a interpretar de una forma, finalista en relación al objetivo de la norma. Creo que la mayoría de exoneraciones de EPIs, que tenemos que decir a partir de ahora, podríamos llamarle DEPIs, pero parece que eso no va a triunfar. EPIs van a ser por la vía de la previa liquidación, perdón, sí, por la vía de la previa liquidación, pero en la mayoría de los casos en las que no haya nada que liquidar porque habremos ido por un previo concurso sin más. Muchas gracias, Borja. Una cuestión antes de continuar con relación a quienes nos siguen virtualmente, recordarles que pueden realizar las preguntas a través del chat, pero no se les va a dar, no van a intervenir oralmente. Es que se ha hecho algún comentario y quería aclararlo. ¿De acuerdo? Pues bien, entrando ya en cuestiones más concretas, José María, te quería preguntar, ¿qué patrimonio del deudor puede quedar afectado por el concurso? Bueno, esa es una de las cuestiones que no soluciona la normativa concursal y que tenemos que ir a la normativa de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La ley lo que dice es que el patrimonio no embargable del deudor, aquellos elementos de su patrimonio que sirven para que pueda llevar una vida en unas condiciones razonables y dignas, no se puede atacar. Eso determina que lo que compone el antiguo ajuar familiar, que ahora es el mobiliario doméstico, algunos bienes imprescindibles para desarrollar actividad profesional, siempre y cuando no tengan un valor muy elevado,
aquellos bienes cuya realización sea antieconómica y que tengan que ver pues, con lo que tiene uno alrededor de mesas, sillas, pequeños adornos. Y luego también, lo que es más importante, el juego del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto de los bienes o respecto de los salarios, ya que el salario mínimo interprofesional no se embarga, lo que se supere el salario mínimo se puede embargar solo en un 30%, es decir, que cuando un deudor va a concurso tiene que ir con la tranquilidad de que, primero, que se le van a reconocer alimentos para que pueda llevar una vida razonable. Y segundo, que va a haber una esfera de su patrimonio que nosotros no podremos atacar. Yo lo que pasa es que discrepo cariñosamente de Borja porque creo que cuando se reforma una ley, las críticas están bien, pero fundamentalmente lo que hay que trasladar son aquellos aspectos que son más positivos. A mí me parece que si hacemos una buena pedagogía, una buena formación, y yo creo que es el sentido de este tipo de curso, y trasladamos a los operadores jurídicos, que son quienes van a asesorar a los particulares, de la necesidad de anticipar, la necesidad de tomar medidas en situaciones de preinsolvencia. En el caso de los empresarios, le van a permitir reestructurar su patrimonio con un horizonte de casi 2 años. Es decir, que estamos hablando de que lo lógico sería que la gente llegara con su patrimonio indemne, que no espere al último minuto. Y entonces yo ahí creo que el procedimiento concursal, si establecemos aquellos elementos que son inembargables y si se hace una buena planificación por parte del profesional que asesore al insolvente y se acude al plan de pagos, puede ocurrir que el deudor, sin necesidad de liquidar judicialmente todo su patrimonio, pueda aspirar a una segunda oportunidad. Me parece que además en personas que están en situaciones de sobreendeudamiento, pues lo explicaba José María Torres con los préstamos ICO, con los préstamos al consumo, en el que de pronto se empiezan a concentrar reclamaciones, llamadas de teléfonos, inclusiones en listas de morosos. La posibilidad de planificar el pago de tus deudas en función de tus recursos durante un lapso de 3 a 5 años puede ser muy positivo, sobre todo para aquellos que sean capaces de anticipar. Y en eso los jueces podemos hacer poco. Yo creo que son los profesionales del derecho, los economistas, los asesores, los abogados. O sea, tendríamos que convencer a los 170.000 abogados que hay en España para que puedan contar no los puntos oscuros de la ley, que hay muchos, sino sobre todo aquellos puntos claros, es decir, pues planifica tu situación de insolvencia. La exoneración obliga a pasar por 2 laberintos que no son especialmente agradables. Uno es hay que declararse en concurso y por lo tanto hay que asumir una serie de sacrificios patrimoniales. Es decir, que lo que no puede ser es que uno llegue al concurso como quien pasa por una piscina, que salga lavado y peinado. Es decir, que la exoneración supone primero una evaluación del comportamiento del deudor, una evaluación que yo creo que va a ser muy generosa, porque los jueces estamos siendo muy generosos en cuanto a la exoneración. Y parte de las críticas a la reforma actual tienen que ver con que a lo mejor los jueces durante estos 7 años de aplicación de la segunda oportunidad hemos sido demasiado generosos y demasiado flexibles a la hora de interpretarlo. Por eso creo que lo importante es trasladar a las personas que están en una situación de angustia, bien porque sean profesionales o bien porque no lo sean, pero que por una serie de circunstancias vitales pues, no pueden hacer frente a sus obligaciones, que la segunda oportunidad no tiene por qué ser una liquidación desordenada en manos de subasteros, de ventas judiciales, de ventas a derribos, sino todo lo contrario. Es decir, tenemos que ser capaces de construir un nuevo derecho concursal inspirado en algunas instituciones anglosajonas, que sea el de la segunda oportunidad, es decir, el de que bajo una supervisión mínima de profesionales muy cualificados, que el deudor pueda aspirar a que
una parte de sus deudas, que es importante. Yo en estos meses que estoy en el juzgado, la verdad es que estamos exonerando pues muchos avales firmados a familiares o amigos, muchos préstamos al consumo, mucho descubierto de tarjetas revolving, muchas decisiones precipitadas de muchas personas durante los últimos años, y las exoneraciones que estamos dando son además importantes. No voy a poner los casos extremos de millones de euros, pero estamos exonerando entre 200 y 400.000 euros a muchas familias. Y sobre todo les estamos preservando una parte, aquellos elementos más importantes de su patrimonio. Yo creo que Matilde lo ha explicado muy bien con todos los mecanismos que hay para proteger la vivienda. Uno de los bloques yo creo que son más interesantes es ver cómo encajamos o cómo encaja todo el derecho hipotecario, todo el acceso a la vivienda a través de préstamos hipotecarios con el derecho concursal, el descubrir cómo se pueden reestructurar mucha deuda hipotecaria y poderla reducir para que el deudor pueda tener unas cuotas un poco más cómodas. Y luego vamos a conseguir algo que parecía imposible, y es que en algunos casos extremos, a través del procedimiento concursal y de la segunda oportunidad, se facilita la dación en pago, es decir, la posibilidad de que aquellas personas que no pueden pagar de ninguna manera su vivienda y que pesa como un lastre en su patrimonio y que compromete los bienes presentes y futuros, pues pueda, a través del procedimiento concursal, pues, poder entregar la vivienda con la tranquilidad de que aquella parte del préstamo hipotecario que no quede cubierto con la realización será perdonada en el concurso. Yo por eso creo que hay una esfera muy, muy importante del patrimonio del deudor, no solo por la ley de enjuiciamiento civil y los bienes inembargables, sino por las propias reglas concursales, que se va a proteger, y que además el juzgado, los abogados y los administradores concursales vamos a hacer el esfuerzo de evitar esa vulnerabilidad, es decir, acompañarles para que cuando tienen que ir a un juzgado, a una reclamación judicial, decirle, oye, no, es que hay un auto en el que se suspenden las ejecuciones, hay un auto en el que hay que paralizar esa venta. Entonces, eso es un tema jurídico, pero también cultural. Muchas gracias, José María. Solo una pregunta que se ha formulado, que ya se ha hecho referencia a ella. En caso de elegir el itinerario del plan de pagos en el que se somete a plan de pagos el crédito exonerable, ¿qué se va a exonerar finalmente? Yo voy a hablar de eso ahora precisamente. De acuerdo. Pues sí. Si avanzamos en el siguiente, y si acaso lo saco yo ahora al hilo, porque voy a tratar de eso precisamente. Muy bien. Pues precisamente, Mati, te quería preguntar. Está claro que de todo el patrimonio de una persona, lo cierto es que la vivienda es lo que más preocupa. ¿Cómo podemos evitar que se ejecute la vivienda por las deudas pendientes en caso de que no esté hipotecada y después en el caso de que efectivamente esté hipotecada? Sí, bien, antes de continuar con esta pregunta y también enlazando también con la pregunta de que han hecho, antes de eso sí que quería aclarar un par de cuestiones en relación con Borja. Yo estoy comparando la norma nueva con la norma antigua. No estoy comparando la norma nueva con algunas interpretaciones jurisprudenciales de algunos juzgados. La norma decía que había pasivo no exonerable condicionado para pagar el pasivo exonerable. Otra cosa es que hubiera habido interpretaciones que decían que en España era todo exonerable. Eso no es lo que decía la ley, pero bueno, eran interpretaciones. Yo comparo ley con la antigua. Sabemos que hay muchas interpretaciones de muchos jueces, pero yo sí que no estoy hablando de jurisprudencia, estoy hablando de algunas interpretaciones de algunos juzgados, ¿vale? Yo comparo la ley nueva con la ley antigua, ¿vale? Con lo que decía, no en ese sentido. Y también sí que es cierto que me preocupa bastante el que se diga que ahora, en relación con la pregunta que te han hecho el itinerario, que el incentivo es a llegar sin masa al concurso. La finalidad de la norma es todo lo contrario, llegar con masa. Y si incentivamos como abogados el que llegue la gente sin masa al concurso, pues lo único que podemos conseguir es que pueda haber más concursos culpables. Si conseguimos porque parece ser que en los concursos sin masa, los poquitos que ya estaba viendo, están reaccionando los acreedores y están nombrando administrador concursal y se abrirá fase de calificación. Así que, bueno, ya veremos a ver cómo pasa esto. Bueno, entrando en una pregunta, yo era por comentarlo porque, claro, me preocupa mucho que el incentivo sea a llegar sin más al concurso. Eso me preocupa porque podemos cargarnos el sistema en general. Pero, en fin, a lo que voy. En el tema de la vivienda, vamos a ver, y enlazando también con la pregunta, en ese plan de pagos, porque el incentivo es el plan de pagos. El incentivo es llegar
el incentivo. La ley se diseña para que la gente llegue al plan de pagos y que se asesore a las personas para que lleguen con más activa suficiente para no perder su casa, para poder mantener el mayor parte de su patrimonio. Ese es el asesoramiento que yo creo que tiene que ser el correcto. ¿Cómo se produce la exoneración? En ese plan de pagos podemos meter siempre hay que garantizar como mínimo a los acreedores la cuota de liquidación. Nunca se va a aceptar un plan de pagos en el cual no se garantiza a los acreedores que reciban lo mínimo que recibirían si fuéramos a liquidación. Digo, esto es así no porque lo establezca la ley como requisito, sino porque hay una causa de impugnación que vincula claramente al juez en el sentido de que si usted no me garantiza en el plan de pagos que cobro mi cuota de liquidación, pues entonces le impugno y él quedó. Sí que quiero aclarar que en el plan de pagos, cuyo principal atractivo es que no ejecuto la vivienda, el gran problema que tenemos es que yo creo, y quiero hacer una interpretación ahora aquí sí generosa a favor del deudor, aquí estamos hablando en términos de vivienda inembargable. ¿Qué significa esto? Esto lo mete la directiva. ¿Por qué? Porque en Francia, en Italia y en muchos países de la Unión Europea, la vivienda del empresario es inembargable por deudas de la actividad empresarial. Cuando hablamos de inembargabilidad, hablamos de que nadie puede ejecutar la vivienda. La ley dice, usted puede prolongar la duración del plan de pagos a 5 años si la vivienda no se ejecuta. Y como ahora en el plan de pagos se mete la deuda exonerable, no la no exonerable. La no exonerable queda fuera, es una principal diferencia con el régimen anterior. La no exonerable queda fuera. Entonces, aquí el principal problema es, ¿qué pasa si yo, quiero salvar la vivienda, voy con un plan de pagos, en ese plan de pagos pongo cesiones de bienes para el pago, solicito quitas, esperas, Incluso el juez puede unilateralmente modificar ese plan y ajustarlo, se le va a dar esa posibilidad al juez. Por eso contesto a la pregunta que se me había hecho desde el chat, ¿por dónde va a venir la exoneración? Pues por esas quitas, reestructuraciones, esperas que metemos en el plan. ¿Que yo cumplo un plan en el que se ha metido una quita del 40%? Pues esa es mi exoneración. Lo que pasa es que no me han ejecutado el patrimonio. Ahora bien, la primera pregunta es esta. Si yo no ejecuto mi casa, ¿eso qué significa? Que ningún acreedor por crédito exonerable la puede embargar. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿la puede embargar, por ejemplo, la agencia tributaria por un crédito, o un acreedor por crédito no exonerable podría ejecutar la vivienda habitual cuando hemos prolongado el plan de pagos a 5 años y se ha decretado? En mi opinión, y es una opinión, sé que es dura, porque no me la compra mucha gente, en mi opinión las normas, con una lectura superficial todo el mundo me diría que no, porque esto solo afecta al pasivo exonerable. Pero si hacemos una interpretación teleológica con la regla de la finalidad de la norma, yo a este señor le estoy prolongando el plan 5 años para que no le ejecuten la casa. ¿De qué me vale prolongarle el plan 5 años si luego va a llegar a un acreedor por crédito no exonerable y me lo va a embargar? Como hablamos de inembargabilidad es que no puede ejecutarlo nadie. ¿Y en qué te basas para decir eso, Mati? Podría alguien preguntarme. Muy bien, porque la propia ley dice en el artículo 498 que dice que cuando yo propongo el plan de pagos, los acreedores personados, o sea, todos, por crédito exonerable y no exonerable, pueden hacer alegaciones. Si el plan de pagos le importara un bledo al acreedor por crédito no exonerable, no tendría derecho a hacer alegaciones. Y en segundo lugar, el artículo 498 bis cuando dice, se podrá impugnar ese plan cuando el deudor no aplique al pago de deuda exonerable, no exonerable, la vivienda habitual, siempre que eso lo haga los acreedores que representen el 40% del pasivo. Si evidentemente estamos hablando de aplicar al pasivo no exonerable, es porque esto tiene que ser así. Yo creo que cuando se declara inembargable la vivienda en este procedimiento, ninguno la puede ejecutar, ni pasivo exonerable ni no exonerable. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Aquí hay trampa, porque aunque yo me quiera ir al itinerario del plan de pagos por no ejecutar la vivienda, en la práctica y realmente, eso me lo tiene que aprobar el 40% del pasivo. ¿Por qué? Porque el 498 bis les permite les permite impugnar esa exoneración provisional vinculando al juez, es decir, el juez no puede decirle nada, si no se ha ejecutado la vivienda habitual. A mí esto me parece una trampa en la ley, yo en su momento en la comisión lo advertí, esto es una estafa, esto no se puede poner, porque esto es un convenio encubierto. Una exoneración con plan de pagos, ¿qué significa en todos los países?
pues que se aprueba en plan de pagos y ustedes, acreedores, se comen el plan de pagos. No pueden nada que decir, perdónenme la expresión coloquial, pero es así. Aquí el problema está que hemos cometido un consentimiento encubierto. Y enlazándolo con la siguiente pregunta, que ya me has contado que está muy relacionada, Mamen, con este asunto, y perdonarme el tiempo, pero el tema no es fácil. ¿Qué pasa con la hipotecada? Vamos a ver. Si yo tengo una vivienda hipotecada y dejo de pagar el préstamo hipotecario, eso no hay manera de pararlo. Me van a ejecutar. O sea, eso no hay forma de pagar. Ahora bien, cuando yo voy a plan de pagos, puedo seguir pagando el préstamo hipotecario. Si yo lo tengo al día, pues evidentemente la hipoteca no se ejecuta. Es otra ventaja fantástica de ir al itinerario del plan de pagos. Ahora bien, además, tenemos una ventaja súper potente para esas hipotecas que tenemos todavía del 2008, en los cuales la deuda hipotecaria supera el valor de la garantía. ¿Por qué? Porque la ley dice, es crédito no exonerable las deudas con garantía real hasta el límite del privilegio especial. Ejemplo, tengo una deuda hipotecaria de 500 y la casa vale 450, calculado ya con el valor razonable. ¿Eso qué significa? Que hay 50.000 euros ahí que son pasivo exonerable. Si yo me voy a plan de pagos, voy a poder reestructurar la deuda hipotecaria sin ejecutarla, porque esos 50.000 euros los puedo meter en el plan de pagos y mi recibo de hipoteca, que a lo mejor era de 800 euros, pues al haber quitado esos 50.000 euros voy a poder pagar a lo mejor 700 euros. Y señores, esto sin moverme de casa, sin que me ejecuten, sin que me echen. Borja, este sistema es peor que el anterior. Venga, ¿me toca? Sí, Venga, va. por supuesto, puedes intervenir cuando quieras. Varias cosas. Vamos a ver. Yo, por aclarar la aclaración, yo no estoy, en fin, animando a nadie a que haga nada malo. Estoy diciendo que valoremos la opción del concurso sin masa como una opción deseable, bien hecha. Ya está. En segundo lugar, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo, es decir, tenemos una normativa de segunda oportunidad y hay que aprovecharla y efectivamente estoy de acuerdo que nos tenemos que centrar en las bondades de la norma, porque eso es lo que nos da utilidad, lo otro no, totalmente de acuerdo. Pero, dicho eso, luego hay unas personas que pican a las puertas de los despachos y tienen dudas y hay que resolvérselas. Y eso es lo que hay. Entonces, en relación al plan de pagos / mantener la vivienda habitual. Primera cuestión, si es una vivienda sin cargas, es imposible mantenerla. ¿Cómo vas a garantizar que en 5 años vas a pagar la cuota de liquidación que supondría vender esa finca? Eso es imposible. No, no es esa cuota de liquidación. No es esa cuota, me he confundido. Entonces, me estoy refiriendo a la cuota de liquidación de los acreedores, del pasivo exonerable. Sí. Al acreedor, para su cuota de liquidación son 1.000 euros, tienes que garantizar en el plan de pagos de que le vas a cubrir 1.000 euros, si no te lo va a impugnar. No me refiero a cuota de liquidación de la casa, nada de eso. No, bueno, la cuota de liquidación es la cuota que te corresponda con el resultado de las operaciones de liquidación. Si las operaciones de liquidación son vender una vivienda libre de cargas, hombre, eso da un cierto producto. Ese producto que una persona que viene insolvente puede pagar en 5 años lo que en una casa entera, yo lo veo difícil. No. Pero oye, ahí está y habrá que intentar. Es que creo que el verdadero reto de la ley es que ojalá pase, que haya muchos planes de pago. Pero yo lo veo complicado. Pero ese es el reto. Y entonces en ese reto tenemos que efectivamente jugar todos, abogados, economistas, administradores concursales, magistrados. Creo que ese es un reto muy bonito y vamos a ver cómo lo podemos trasladar. Pero mantener una vivienda sin cargas, yo lo veo muy difícil. Después, mantener una vivienda con cargas, primero tenemos el tema de la vivienda, la inembargabilidad de la vivienda, que yo, en fin, muy partidario, pero yo no sé si eso es lo que va a pasar o no, no lo tengo tan claro. Por tanto, a lo mejor hacemos todo esto para que el día siguiente tengamos un problema. Pero insisto, que no es que yo quiera poner agua al vino, es que, bueno, habrá que ver qué itinerarios tenemos delante, qué pros y contras nos da cada uno y entonces decidir. Pero pensar que como el objetivo de la ley es maravilloso, todo es maravilloso, pues yo al menos creo que no. Entonces, luego, en cuanto a la vivienda también, no sé, yo quería también preguntaros si, bueno, a Matilde casi que ya no se lo preguntaré, pero si creéis que es posible, porque aquí también tenemos un problema también con aquellos supuestos mixtos en los que alguien quiere, yo quiero, bueno, no me importa que se liquide B, pero quiero mantener A.
Esos supuestos también nos dejan en una situación un poco extraña a veces. Pero en cualquier caso, volvemos también a la vivienda. Yo me quedo en la vivienda, pero resulta que si voy a mantener la vivienda, es decir, a un plan a 5 años, me viene la trampa, y coincido que es una trampa, en que ahora el 40% del accionable me puede decir, no, usted se va a liquidación. ¿Por qué? Porque me da la gana. Así. Claro. Eso, además, me es especialmente raro porque cuando no me quedo en la vivienda, tengo un plan a 3 años y se opone el 80%, ahí sí el juez tiene la opción de valorar las circunstancias del caso, porque lo dice la ley, y en el otro no acabo de entender por qué en uno sí y en otro no. Pero bueno, por tanto, creo que, y además, si efectivamente el papel del juez del concurso, bueno, pues está cada vez un poco más aislado del día a día, que bueno, es lo que pretende la ley, coincido con eso, creo que se pueden dar prácticas bastante indeseables por parte de acreedores que quieran hacer valer estas causas de impugnación y que tendremos que estar preparados para que eso pueda pasar. Entonces, la figura estrella de la ley, que es el plan de pagos, coincido, ojalá se aprueben muchos, ojalá, pero creo que si el plan de pagos tiene como principal objetivo mantener la vivienda, tanto en la vivienda sin cargas, lo veo muy complicado, a no ser que es una vivienda pues, de un valor muy bajo, que se pueda... Aquí la figura de los fiadores puede jugar un papel importante en cómo mantener económicamente estos 5 años, y también en las viviendas con cargas que podamos mantener, tenemos bueno, pues la inembargabilidad de la vivienda, que estamos por ahí a ver qué pasa, y después este papel excesivo que se le ha dado a los acreedores para, sin motivo alguno y sin justa causa, promover o obligar al deudor a irse a una liquidación. Y por eso decía al principio que para mí uno de los principales retos es, me viene una persona al despacho, ¿cómo le explico yo que sí, que el plan de pagos es fantástico, es maravilloso, pero cómo le explico yo que tranquilo, que esto creo que es que me es muy difícil, y por eso, bueno, pues quería también manifestar esto en relación al plan de pagos, porque a mí me plantean muchas dudas, pero insisto, ojalá se aclaren todas y todas a favor de la exoneración, pero me plantea dudas. Muchas gracias, Borja. 2 preguntas muy cortitas. Vamos, no hay tiempo para formular todas las preguntas que se están realizando a través del chat, porque son muchas, por eso voy a hacer alguna y si es posible, muy cortito, por favor. Matilde, nos preguntan, dice, pero nunca se va a cubrir la cuota de liquidación que reclama cada acreedor para no exigir la liquidación de la vivienda cuando el deudor tenga unos ingresos cercanos al salario mínimo interprofesional. Nunca aprobarán planes de pagos a deudores con pocos ingresos. Hombre, eso es obvio. Es decir, cuando uno llega al itinerario del plan de pagos es porque tiene que llegar con masa. Por eso yo insisto mucho en la formación y que los abogados todos asesoren a los clientes para que efectivamente se llegue con masa. Si el asesoramiento es a que llegue sin masa, olvídate del plan de pagos, olvídate de proteger la vivienda y olvídate de todo lo demás. ¿Vale? Yo creo que José María quería... Sí, por supuesto. José María, ¿querías añadir algo más? No, bueno... Sí, bueno, yo lo primero que tendríamos que advertir es que como consecuencia de la aprobación de la ley se ha producido un incremento casi patológico de los concursos y sobre todo de los concursos sin masa que ha ocurrido en estas semanas anteriores y posteriores al concurso, pero que yo creo que poco a poco se va a normalizar la presentación de concursos con masas. Lo segundo es que lo que estamos viendo ahora en la práctica judicial, que yo creo que es lo que le puede interesar a los potenciales alumnos del curso, es que se están presentando muchos concursos en los que hay acreedores que tienen una deuda entre 30 y 70.000 euros, que es una deuda que les está haciendo mucho daño, y están empezando a anunciar la presentación de planes de pagos, porque fundamentalmente lo que quieren es que no se les liquide de manera desordenada su patrimonio y que puedan hacer pequeños esfuerzos. Además, en el caso de la economía española, que somos muy solidarios y muy de concentrar los ingresos de unidades familiares, hay veces que esos planes de pago los está pagando el entorno del deudor. Y lo que sí que es verdad es que pasados esos 3 años, la evaluación que vamos a hacer es que si el deudor ha hecho un esfuerzo razonable, ha podido pagar unas cuotas proporcionales en función de sus ingresos, le vamos a perdonar una parte importante de su deuda. El régimen que diseña la ley es un régimen que está pensado fundamentalmente para quitar
deuda financiera derivada del sobreendeudamiento y deuda financiera de las pequeñas actividades. Es decir, no es un instrumento útil para poder descargar deuda pública ni para poder descargar deuda derivada de responsabilidades de delitos o de responsabilidades extracontractuales. Por lo tanto, estamos pensando en que el mecanismo de segunda oportunidad está pensada para que el deudor que ha caído en situación de insolvencia, bien porque ha asumido riesgos en pequeños negocios o bien porque ha tenido poca fortuna en los últimos años. Es decir, yo por eso yo entiendo perfectamente a Borja que lo que nos está en restos o el coletazo de las tormentas de la aplicación de la nueva ley, pero que poco a poco, yo espero que a partir de principio de año se normalice la entrada de los concursos, se reduzca el número de concursos sin masa y vayamos hacia nuevas prácticas. Yo creo que además entre todos tenemos que hacer una pedagogía de aplicación de la nueva ley para que la nueva ley sea útil. De acuerdo. Gracias, José María. A ver, un aspecto problemático sin duda es el relativo a qué deudor puede obtener la exoneración y qué deudas son exonerables. José María, ¿se podría solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho si un juzgado está investigando al deudor por un delito de estafa? Pues la ley establece que solo se revoca o solo se pierde la exoneración cuando hay condenas firmes por delitos graves de carácter patrimonial con penas de más de 3 años y con sanciones administrativas graves. Por lo tanto, en una situación en la que te están investigando por un procedimiento penal o lo que suele ser más normal, que te están investigando por una sanción administrativa, eso no te va a impedir pedir la exoneración. Y en el caso de que la investigación o la tramitación del expediente administrativo no concluya en 3 años, se va a poder culminar todo el proceso de exoneración. Por lo tanto, en algunos casos en los que hay deudores que están sometidos fundamentalmente a una inspección fiscal más que un delito, y como consecuencia de la inspección fiscal han empezado los embargos, tiene que hacer un depósito importante para poder recurrir, a través del mecanismo de la segunda oportunidad lo que va a tener es la tranquilidad de que no se va a comprometer todo su patrimonio y que durante el tiempo que dure el procedimiento va a poder organizar su actividad sin esa presión. Luego, si al final se confirma, pensar que los procedimientos administrativos sancionadores son extremadamente largos. Por lo tanto, puede ser utilizado para esas situaciones. Una de las ventajas que tiene la ley es que no hay que esperar a que terminen esos procesos sancionadores o esos procesos penales para la exoneración, y yo creo que eso puede ser positivo. Aunque yo la práctica de todos estos años lo que me dice es que las personas que acuden al juzgado de exoneración no suelen tener problemas ni con la administración ni con la justicia. Tenemos, y yo creo que José María Torres nos lo podrá contar ahora, empezamos a tener gente que está preocupada por los créditos ICOs, muchos créditos al consumo, muchos descubiertos de tarjeta de crédito y luego muchos avales o fianzas de personas de tu entorno a los que has apoyado y que de pronto, pues llevando una vida razonable y normal en la que puedes cumplir tus obligaciones, te llega un requerimiento del banco porque has avalado a un hermano o has avalado a tu padre o a tu madre y te reclaman 300.000 euros que te desarbola. Y eso es lo que estamos exonerando nosotros en el día a día. Sí. Una preguntita muy corta. ¿Se podría exonerar una multa de tráfico? Sí. Bueno, hay una cuestión clara y es que se permite la exoneración de crédito público hasta 10.000 euros de Hacienda y 10.000 euros de la Seguridad Social. Y deberíamos aspirar a que a medio plazo, si hacemos todos una aplicación razonable de la ley, las administraciones públicas empiecen a ser más generosas en la exoneración. Pero sí que hay una exoneración de las pequeñas sanciones hasta 10.000 euros, que yo creo que en pequeños empresarios y en no empresarios estaría dentro de esas pequeñas incidencias que tenemos con la administración. 5.000 euros de seguridad social y de Hacienda se exoneran automáticamente y otros 5.000 euros más se exoneran gradualmente. Además, en el caso del plan de pagos, durante toda la vida del plan de pagos, las ejecuciones administrativas van a ser supervisadas por el juez del concurso. Por lo tanto, vamos a poder
mitigar o suavizar algunos apremios administrativos muy radicales y discutir con la administración. Además, yo creo que es un tema que tenemos que trabajar crédito público, y es que, aunque no pueda acogerse a la exoneración en los términos de la ley concursal, un buen procedimiento concursal puede ayudar a que se consigan aplazamientos o fraccionamientos ante la administración pública. Es decir, que tenemos que jugar con esas dos barajas, y creo que además ahora en la ley de presupuestos que se va a aprobar se van a ampliar los umbrales de los fraccionamientos y de los aplazamientos, y deberíamos ser capaces de coordinar administraciones públicas y juzgados mercantiles, que la administración sea más permeable a este tipo de medidas de lo que estaba siendo hasta ahora. Gracias, José María. Si me permites una pregunta en relación a ver qué opináis. Porque claro, la ley, cuando habla de créditos exonerables o no exonerables en relación al crédito público, habla de 5.000 más eventuales 5.000, cuando el órgano de recaudación sea Hacienda y Seguridad Social. Cuando no es ni Hacienda ni Seguridad Social, ese crédito, el Ayuntamiento de Barcelona, una persona que tiene 3.000 euros en IBIS, porque, en fin, es igual, problemas con el fondo, que no se lo queda, en fin, estas cuestiones que pasan, que esos fondos no se quieren quedar, o se quieren quedar lo más tarde posible para no pagar ni comunidad de propietarios ni IBIS, y esas cosas que pasan. Entonces, esos IBIS del Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, Ayuntamiento de Madrid, ¿eso es exonerable, sí o no? ¿Hablas tú? En principio, la ley lo que dice es que se exonerarán todos aquellos Hay que se queda congelado. cuyas competencias de José María, recaudación repítenoslo porque en la agencia tributaria. conexión. No, en principio lo que dice la ley es que se exonerarán aquellos créditos públicos cuya recaudación esté atribuida a la agencia tributaria. Y luego hay una disposición final que también lo extiende a las diputaciones forales. Por lo tanto, hay que pensar que muchos ayuntamientos, muchas diputaciones están gestionando los impuestos, lo gestionan a través de la Sí, pero la pregunta ha sido con cierta trampa: ¿Ayuntamiento de Barcelona o Ayuntamiento de Madrid? Esa es la pregunta. A ver si... Es que no lo sé, porque no sé qué decirle. Si es exonerable o no, una duda con el Ayuntamiento de Madrid. No lo sé. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, pero no hay otro límite de 10.000 euros. Es decir, porque es que hay muchos impuestos que son por la Agencia Estatal Tributaria y otros lo hacen, por ejemplo, los impuestos autonómicos, o sea, que gestionan por delegación las comunidades autónomas. Ahí entrarían también. Lo que sí que dice la exposición de motivos es que, aunque sean unos por directo y otros por delegación, pero lo que sí que es cierto es que el límite, no hay un límite de 10.000 por cada uno, ¿vale? Es decir, que hay un límite de 10.000 de la Agencia Estatal Tributaria y otros 10.000 de la Seguridad Social. Pero el de la Agencia Estatal Tributaria puede ser también de un ayuntamiento, pero solo con el tope de 10.000. ¿Me he explicado, Borja? O sea, no puede ser porque sea otro sujeto otros 10.000. No, eso está claro, eso está claro. No, pues hay alguno que ya le he visto yo en algún trabajo que dice que 30.000. Bueno, hay que intentarlo, Entiendo que el límite total son 20.000, esto está claro. Pero aún me sigue planteando dudas la literalidad de la norma. Yo también las tengo, pero yo tendría que hacer esa interpretación. Y además te digo una cosa, no hay una justificación razonable para esa discriminación. Totalmente. Y sobre todo, indubio, en caso de duda, a favor del deudor. Ya estamos. O sea, yo lo tengo clarísimo. Yo esto lo tengo clarísimo. En caso de duda, a favor del deudor. Una pregunta, Mami, si no te importa, es que estoy viendo una pregunta en el chat que ya la he visto varias veces en relación con la documentación a presentar, que es muy sencillo. Tienen que ir al artículo 7 del texto refundido y ojo que hay que aportar, un escrito de solicitud y luego una memoria económica, otra jurídica, un inventario y una lista de acreedores. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la documentación porque cualquier irregularidad puede llevar a una culpabilidad en el concurso. O sea que eso sí que modifica y mucho cuidado con eso. Y luego, cuando se trata de plan de pagos, hay que aportar las declaraciones de IRPF de los 3 últimos años del solicitante, más los de la unidad familiar. Sin embargo, cuando vas a liquidación, exclusivamente las declaraciones de IRPF del solicitante. Entonces, yo siempre recomiendo que lleven también un certificado de penales, porque aunque ahora la exoneración es un derecho y la prueba en contrario de que no tengo derecho la tienen los acreedores, todo lo que puedas facilitar, pues fantástico. Entonces, aunque no lo dice de manera expresa la ley, sí que efectivamente habría que llevar un certificado de penales. Podemos, si quieres, seguir con la siguiente pregunta, Manu.
Pues Matilde, la dirigí a ti. Has dicho antes que el derecho concursal atraviesa, más lo has dicho de una manera muy descriptiva, atraviesa como un cuchillo por todos los sectores del ordenamiento jurídico. Me ha encantado. Pues buena prueba de ello es cómo afecta a cuestiones relacionadas con el derecho de familia. ¿Tiene que preocuparse una persona casada cuando su cónyuge solicita la exoneración de deudas? Sí, mucho. Ah, mucho. Me Tiene lo que temía. preocuparse y Me lo tiene temía. que preocuparse mucho. Tiene que preocuparse mucho. En primer lugar, cuando las personas están casadas en gananciales, hay que tener muy claro que los bienes gananciales entran en la masa activa. Eso significa que el cónyuge va a ver cómo su nómina de repente no la recibe. Horror. A la cuenta de la administración concursal. Eso es una broma de muy mal gusto si no tienes una buena comunicación con tu pareja. De estos que le preguntas, ¿qué tal, cariño? Y no te contesta, ¿a ti qué más te da? Bueno, pues cuidado, me da y me da mucho, porque ese es un tema importante. Sí que es cierto que cuando se trata de gananciales van a meter todos los bienes gananciales en la masa activa y también todas las deudas gananciales. Pero bueno, es un tema así extraordinariamente complicado, pero ya sabéis que en el régimen de gananciales puede uno contraer deudas gananciales individualmente o bien los dos conjuntamente. Pues bien, cuando un cónyuge obtiene la exoneración del pasivo ganancial, eso va a beneficiar al otro cónyuge también, porque hemos metido las deudas. Sin embargo, si esas deudas las ha contraído el cónyuge no concursado, le pueden caer como una losa. Pero yo sí que quiero recalcar un par de cuestiones sobre el régimen de separación de bienes, donde la gente está siempre muy tranquila y no tiene que estar tranquila, porque en el régimen de separación de bienes pueden pasar cosas horribles. Vamos a ver, las personas casadas en régimen de separación de bienes suelen, por ejemplo, contraer deudas conjuntamente. Nos compramos el coche los dos conjuntamente, ¿verdad? Y normalmente los acreedores nos exigen solidaridad, es decir, que responde solidariamente del préstamo, ¿verdad que sí? Bueno, pues aquí tienes una broma de muy mal gusto, porque tú imagínate, caso práctico, así va a ser el curso, aviso, así va a ser el curso. Caso práctico. Voy con mi marido a comprar un coche de 60.000 euros y lo compramos los dos al 50%. Muy bien. Luego aclaro eso de que sí que les beneficia un montón el artículo 491, luego lo aclaro. Lo que estoy viendo en el chat. Digo, compro un coche de 60.000 euros, lo compramos conjuntamente. Bueno, pues si mi marido, que estamos casados en la separación de bienes, él va a concurso de acreedores, obviamente, él va a meter en el activo sus bienes y va a meter sus deudas. Yo soy codeudora solidaria, ¿verdad que sí? Muy bien, como él obtenga la exoneración, el acreedor me va a reclamar a mí el total. Me va a salpicar la deuda de mi pareja. Enterita. Y cuando yo le diga, oye, que yo he pagado enteros los 60.000 euros y tú me tienes que dar acción de repetición tu parte, ¿verdad? Como ocurre en solidaridad, me tienes que dar tus 30.000. Pues entonces tu pareja en la mesa del comedor te dice, no, te opongo la exoneración, porque en la solidaridad a los acreedores solidarios, a fiadores, etcétera, no les, es decir, frente a ellos no se extingue la deuda a pesar de que se haya extinguido para el deudor principal, y cuando ellos van vía acción de repetición contra el deudor, pues a ellos les oponen la exoneración. Por tanto, cuando una persona está casada en régimen de separación de bienes y su cónyuge va a concurso, el otro cónyuge puede tener serios problemas, es más, lo puede arrastrar. Me dice alguien en el chat que sí que les beneficia un montón. Pues compruebe que el artículo 491 se ha modificado con la reforma. Y además en una línea que yo he defendido siempre. ¿Por qué? Porque antes se decía que al cónyuge no concursado, casado, vuelvo a los gananciales, al cónyuge no concursado le beneficiaba la exoneración del pasivo ganancial obtenido por el concursado. Pero claro, todos sabemos muy bien que de las deudas gananciales, ¿quién responde? Responde el cónyuge contratante y solidariamente la masa ganancial, ¿verdad que sí? Y yo siempre ponía el mismo ejemplo. ¿Qué ocurre si la no concursada es la esposa? Ha contraído ella, ha contratado con el colegio de los niños, y hay una deuda del colegio de los niños de 30.000 euros. Deuda ganancial. Esa deuda va al concurso, porque se meten todos los bienes gananciales en el concurso del marido. Se exonera al marido de esa deuda, pero ella sigue respondiendo de esa deuda con su patrimonio privativo. Eso es lo que dice el nuevo artículo 491.
Por lo tanto, en gananciales y en el concurso es como una película de terror, porque todo se altera, evidentemente, porque la sociedad de gananciales no tiene personalidad jurídica y no puede ser declarada en concurso. Pero sí que es cierto que hay que tener muchísimo cuidado, y aquí por eso insisto tanto a mis alumnos del curso de alta especialización en Derecho de Familia, que también dirijo en la escuela, que mucho cuidado con los asesoramientos que damos. En este caso, sí que afecta también a la persona casada una cosa muy curiosa. Los derechos de alimentos son deuda no exonerable, pero sí se exonera una pensión compensatoria. Sí se exonera una compensación por trabajo doméstico. Si a ti te han condenado a una compensación por trabajo doméstico de 700.000 euros, como la última sentencia del Supremo que he visto yo, pues luego me voy al concurso y la exonero. Pero hay que tener mucho cuidado, porque esta nueva ley introduce una novedad muy potente también, y es que una deuda exonerable para todos, como puede no ser exonerable para un acreedor si por culpa de esa exoneración le llevas a la insolvencia. Pongamos, por ejemplo, el ejemplo de una pensión compensatoria en un procedimiento de divorcio. Le han fijado una pensión compensatoria de 1.500 euros a un cónyuge que además no tiene capacidad económica y por lo tanto vive de esa pensión compensatoria. Si su cónyuge, el que se la tiene que pagar, va a concurso y le exoneran de ese crédito, es muy posible que esa esposa no pueda sobrevivir si le quitan esa pensión compensatoria. La ley permite en el artículo 489.2 que sea inoponible la exoneración al acreedor cuando eso le llevaría al acreedor a su propia situación de insolvencia. Es decir, esto es una especialidad de régimen tremendamente potente, ¿de acuerdo? Aquí dicen, en conexión con esto, en el caso de que el acreedor se dirija a los fiadores, pierden la posibilidad de repetir contra el deudor. Exactamente. Tienen ustedes que mirar el artículo 490 y... Échame una mano, Borja, ¿dónde está el de los fiadores? No, de la ley nueva, mi memoria ya todavía no está... No, sí, te lo digo yo. El artículo, los efectos de la exoneración, el artículo 492. Aquí lo tienen todo. Sí. Los efectos de la exoneración respecto de obligados solidarios, fiadores, avalistas, aseguradores, etc. Ahí te dice claramente que si hay un fiador, normalmente es un fiador solidario, exoneran al deudor principal, es una quiebra del principio de accesoriedad de la garantía, y puedo ir contra el fiador, y si el fiador le toca pagar el 100%, no puede repetir contra el deudor. Así que muchísimo cuidado con las fianzas y sobre todo cuando el fiador pide, cuando el deudor principal pide la exoneración, el fiador puede tener un problema muy potente. Gracias, Marta. Efectivamente nos has dejado muy preocupados. Lo has conseguido. Tremendo, dicen por aquí. ¿Qué? Sí. Aquí hay que apuntarse al curso, es fundamental, porque es que... Bueno, José María, conectado también con este tema del derecho de familia, ¿qué sucede cuando un deudor en concurso pues, tiene una obligación de prestar alimentos a sus hijos por una sentencia dictada por un juzgado? ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, son los artículos 123 y 124 que se reformaron antes del año 2022. Inicialmente había dudas, pero al final, como no podía ser de otra manera, lo que son los alimentos en sentido estricto no solo no se pueden exonerar, sino que además hay obligación de hacer frente a ellos durante todo el procedimiento. Lo que pasa es que muchas veces dentro del derecho de familia se utiliza un concepto excesivamente amplio de alimentos y hace referencia a pensiones compensatorias, a hacer frente a pagos que van más allá de lo estrictamente alimenticio. Y en esos accesorios al derecho de alimentos, el derecho concursal sí que actúa. Por ejemplo, muchas veces nos dicen, oiga, yo tendré que seguir pagando las actividades extraescolares de su hijo si estoy declarado en concurso. Pues no es estrictamente un alimento, son los cursos de verano o las clases de equitación. Por otra parte, además tenemos que pensar que en el supuesto de que pudiera haber otra persona que pudiera hacer frente a sus alimentos, al deudor en los casos de liquidación se le puede exonerar. Por lo tanto, cada vez está mejor engrasado el derecho de familia con el derecho concursal. Y en cuanto, además, incluso en aquellos supuestos en los que no hubiera una sentencia de separación o de divorcio de alimentos, en el marco del concurso, aquellas personas que son acreedores de alimentos se lo pueden pedir y lo puede autorizar el juez. Es decir, que los administradores concursales y los jueces mercantiles vamos a terminar siendo jueces de familia a nuestro pesar, porque vamos a tener que gestionar
todos esos conflictos y el juez va a tener que supervisar en un convenio regulador, seguido en un juzgado de familia, si en ese convenio pues las decisiones patrimoniales en el marco del convenio si perjudican a los acreedores o no le perjudican. Es decir, que el derecho concursal ya no va a ser un coto reservado solo para abogados mercantilistas, sino para cualquier abogado de civil, de derecho fiscal. Hay temas de derecho fiscal que tienen que ver, por ejemplo, cuál es el trato fiscal de la exoneración, todas estas cuestiones que son extremadamente complejas. Tenemos que pensar que el derecho concursal, cuando se aprobó la ley en 2004, era residual. El primer año hubo solo 10 concursos de personas físicas en España y que en los últimos 2 años ya más de un 50% de los concursos que se tramitan en España son de personas físicas y este año va a ser casi un 65% el concurso de personas físicas. Es decir, que el derecho concursal va a ser el derecho de las personas y no de las empresas. Y además ese es el futuro, porque la parte de las crisis empresariales se va a reconducir a procedimientos extrajudiciales en los que va a haber muy poca intervención y entonces nos vamos a convertir en sucursales de los juzgados de familia o de hecho ya lo somos. Sí, efectivamente. Y lo que no cabe duda es que todos los abogados tienen que estar muy bien formados en esta materia. Preguntaba, lo digo al hilo, preguntaban si los hijos mayores de edad, si se puede exonerar. Matilde ya ha contestado que no, dependerá. Siempre el derecho a alimentos tendrá que ver con el acreditar en los mayores de edad que hay una necesidad o que hay una dependencia. Pero un momento, es que aquí hay que tener cuidado porque es que cuando hay una sentencia en la cual se fija una pensión de alimentos, esa pensión de alimentos vincula al juez concursal, que no tiene competencias en materia de familia. Entonces, ahí, como haya una sentencia de un procedimiento de familia que haya fijado una pensión de alimentos a un mayor de edad, eso no se puede exonerar en el procedimiento concursal. Y si hay independencia económica, tendrá que hacer una modificación de medidas ante el juez de familia, porque el juez del concurso no es competente en este terreno. Entonces, ahí sí que es cierto que se tendrá que personar el administrador concursal en ese procedimiento de modificación de medidas planteado una vez iniciado el procedimiento concursal. Debe personarse el administrador concursal porque afecta a la esfera patrimonial del concursado, pero en ningún caso puede el juez de concurso modificar esa pensión o decidir si ese persona mayor de edad tiene o no necesidad o no. Tiene una sentencia del juez de familia que entiendo que vincula al juez de concurso. Por eso digo que aquí los problemas son muy graves, porque así como el juez de concurso tiene la vista atractiva en la competencia de todas las cuestiones que afectan a la esfera patrimonial del deudor, no le pasa esto con familia. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque lo único que puede hacer el juez concursal con los alimentos fijados en una sentencia de familia es reclasificarlos, considerarlos antes de que se abra la fase de liquidación para, en su caso, considerar una parte como crédito contra la masa y otra parte no para los que devengan con posterioridad a la declaración de concurso. Por eso yo ahí sí que hay cuestiones que hay que tener mucho cuidado con el tema de los alimentos, porque yo, en cambio, ves, José María, y yo ahí discrepo con lo que has dicho de los campamentos, porque muchas veces, o sea, los gastos extraordinarios que tenemos en los convenios reguladores son alimentos. Es decir, los alimentos, un campamento, o sea, bueno, es que un campamento puede no considerarse un gasto extraordinario, pues si se va a producir, se puede, pero los gastos extraordinarios, por ejemplo, una ortodoncia que hay que poner a un hijo, ese que te cuesta 2.000 euros, esos son alimentos. Sí, eso sí, pero lo que pasa es que luego hay muchas relaciones contractuales que asuma uno de los cónyuges y que en el concurso tienen tratamiento como crédito contra la masa. Es decir, que puede ocurrir que yo me haya comprometido a pagar los cursos de inglés y que haya firmado yo el contrato de los cursos de inglés y entonces claro. ahí sí. tendré esas cuestiones, sí, por descontado que creo que una ortodoncia, según sí, pero sí. Hombre, hay que arreglar los dientes a los niños. El problema va a ser ese, que le estamos trasladando al juez del concurso muchos conflictos que se planteaban en la esfera del derecho de familia y que ahora se van a trasladar al procedimiento concursal de manera directa o indirecta. Y es importantísimo tener formación en régimen económico matrimonial, en las opciones que tiene el cónyuge no deudor de poder adquirir los bienes gananciales o la mitad de la vivienda sin tener que ir a subastas judiciales, el pago de las cuotas hipotecarias
todo eso de que vamos a tener que hacer en el curso una revisión o una lectura en clave concursal de prácticamente todo el derecho civil. Exactamente, exactamente. Es todo un reto, porque es todo un reto. Una pregunta que dirijo a todos. ¿Qué valoración nos merece la reforma operada por la Ley 16/2022? ¿Respeta la Directiva de Reestructuración e Insolvencia? ¿Qué os parece? Pues yo creo que el legislador español probablemente haya elegido la horquilla más severa, es decir, que el artículo 23 hubiera permitido fórmulas menos duras para los deudores, y en eso coincido con Borja, y me parece que puede haber problemas con los planes de pagos y puede haber problemas si en la ejecución de los créditos no exonerables, la ejecución de créditos no exonerables en planes de pagos que sean razonables puede interferir en el cumplimiento del plan de pagos. Y luego lo que comentaba Matilde, de que al final los planes de pagos van a quedar en manos de los grupos de acreedores, fundamentalmente de las entidades financieras. Entonces, si no hacemos un esfuerzo interpretativo para amoldar la severidad del legislador al texto de la directiva, yo creo que a medio plazo habrá que consultarle a Europa, ya no si la ley, sino si los criterios interpretativos de la ley son acordes con los objetivos de la directiva, porque hay que pensar que la directiva comunitaria lo que tiene la gran virtud es que convierte al Tribunal de Luxemburgo en el intérprete máximo de las normas estatales, y puede ocurrir que haya o bien preceptos concretos o bien interpretaciones jurisprudenciales, y cuando digo jurisprudenciales digo solamente el Tribunal Supremo, que sean contrarias a los objetivos de la directiva, y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ayude a ir dibujando cuál debe ser la interpretación conforme. En eso yo creo que va a ser positivo la definición del concepto de insolvencia. Ya los compañeros de Alicante ya han planteado una cuestión prejudicial en materia de crédito público, que va a haber un nuevo interlocutor jurídico, que es el tribunal, que yo creo que no va a intervenir de inmediato, además no sería bueno que interviniera de inmediato, pero que probablemente cuando llevemos un par de años de aplicación de la ley, pues nos encontremos que, aunque no seamos los jueces españoles, los jueces italianos, los jueces lituanos puedan ir conformando un nuevo modelo de segunda oportunidad europeo que yo creo que a medio plazo vamos a tener. ¿Contesto yo? Sí. ¿Qué valoración darías a esta reforma? Yo creo que hemos mejorado y hemos metido seguridad jurídica en el sistema. El desmadre que teníamos en la regulación anterior se tenía que acabar. O sea, esto era terrible. Los derechos de los deudores dependían del juzgado donde cayera. Era intolerable lo que estaba pasando, absolutamente. Y yo sí que creo que hay algunos aspectos que pueden ser contrarios a la directiva. Yo creo que uno de los aspectos, por lo pronto, lo de ese consentimiento que antes hemos hablado, Borja y yo, ese consentimiento encubierto de los acreedores en el plan de pagos es contrario al considerando de la directiva, cuando habla que los planes de pagos no pueden estar supeditados al consentimiento de los acreedores. Es decir, yo creo que eso es absolutamente contrario a la directiva, y eso debería de no estar así. También me parece que es dudosamente conforme con la directiva el que se haya vetado el acceso a la exoneración a aquellos deudores que tienen sanciones administrativas por infracciones muy graves y por infracciones graves tributarias y con la seguridad social, salvo que paguen. A mí me parece que eso es porque el crédito público, ahí veremos a ver qué dice, porque yo creo que lo que no tiene es no está justificado la no exoneración del crédito público, pero lo que desde luego no está justificado es que el no pagar una sanción que puede haber prescrito, que se prescribe a los 4 años, una sanción que se ha producido 10 años antes de la solicitud de exoneración, usted me está diciendo que por no haber pagado una sanción administrativa que está prescrita, me está evitando que entre en el sistema. Pero ¿esto qué es? O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido, y en cambio me deja entrar si la pago. O sea,
es absurdo, o sea, es un umbral de máximo mínimo encubierto, es una locura de la hacienda pública que ha perdido el control en este asunto. O sea, yo creo que eso es totalmente contrario a la finalidad de la directiva, es poner piedras en el camino a quienes más lo necesitan, que son los empresarios. Porque hay que recordar que la directiva se refiere a los empresarios, quiere que se les discrimine positivamente y dice, oiga, si ustedes quieren extender este régimen a los consumidores, háganlo, pero a mí los que me interesan son los empresarios. Y aquí lo que se está haciendo es tratar peor a los empresarios. Yo eso es algo que no puedo con ello. Y luego, sobre todo, a mí un aspecto totalmente criticable, aparte de la limitada exoneración del crédito público, por descontado, que esa, por supuesto que la critico, es el tratamiento que se ha hecho del concurso sin masa. El concurso sin masa creo que está bastante mal regulado. Creo que no es razonable que se deje en manos de los acreedores el que se nombre un administrador concursal y se abra una fase de calificación. Hoy en día, un señor con una hipoteca de una casa de 1 millón de euros y una hipoteca de 1.100.000 puede pedir declaración concurso sin masa y que no se abra la fase de calificación y que vaya directo a pedir la exoneración y que algunos ya digan que efectivamente no es precisa la liquidación del patrimonio. Eso me parece que es una vía de agua en el sistema tremendamente peligrosa que hay que controlar de alguna manera, porque yo he defendido de toda la vida el régimen de segunda oportunidad. Y como ha dicho, lo he defendido incluso cuando apenas se hablaba de este asunto. Pero lo que tengo que tener muy claro es que un régimen de segunda oportunidad no puede ser un coladero de gente que no merece esa exoneración. Y, por tanto, hay que tener un adecuado control de la conducta. No se puede llegar a la exoneración sin la apertura de la fase de calificación concursal. Y yo creo que todo el mundo va a ir al concurso sin masa. Borja se le ha escapado, pero es realmente lo que van a hacer. Entonces, a concurso sin masa. Primero que no se me ha escapado. Lo he dicho creo que razonablemente. Y en cualquier caso, si se me ha escapado, no soy el único al que se le ha escapado. Ya lo sé perfectamente. Mi valoración es positiva de la nueva reforma con estos agujeros que tiene, ¿de acuerdo? Y que evidentemente aquí la clave está en el sentido común y el buen hacer de los jueces a la hora de interpretar estas normas con arreglo a la finalidad, y es que se dé una segunda oportunidad a las personas que lo merecen y no se la dé a quienes no lo merecen, que para mí eso me parece clave porque el mercado de crédito está en riesgo si no es así. Borja. Sí, bueno, y estaba muy de acuerdo con Matilde y casi, pero al final no. Pero en relación al crédito público, desde luego, en relación a a la oscuridad que plantea la posibilidad de... ¿Oigo por ahí algún ruido? La oscuridad que plantea aprobar un plan de pagos, creo que eso es el reto que tenemos por delante y que efectivamente, bueno, pues la directiva creo que no encaja demasiado ni con los excesivos motivos de impugnación e inconcreción de estos del plan de pagos, ni con la clasificación del crédito público, donde coincido que el principal problema creo que está en la justificación. Es que no hay ninguna justificación. Y hombre, creo que excepcionar del concepto o del principio de plena exoneración a una naturaleza de créditos que no está incluida en esa famosa lista, que ahora no vamos a entrar en las traducciones y todas estas cosas, pero que no está en esa lista, hombre, como mínimo, creo que hubiera estado bien una cierta justificación, como hubiera estado bien una justificación de cuando era 0, de cuando pasó a ser 1.000, por decir algo 1.000, supongo, y ahora son 10.000, por decir algo también. Entonces, bueno, quizá una justificación hubiera estado bien. Y poco más por mi parte, simplemente, bueno, en relación a la nueva norma, coincido que el instrumento estrella es el plan de pagos, ojalá veamos muchísimos, pero yo en la práctica lo veo complicado, pero bueno, me comprometo en la medida de lo posible a trabajar para que puedan aprobarse, en la medida que yo pueda hacer algo, que no sé qué es, pero lo intentaré, muchos planes de pago, pero lo veo complicado. Claro, porque la gente está muy endeudada, ese es el grave problema, eso es lo que dicen en el chat, dice, es que la realidad es que hay, pero evidentemente no es que aquí el deudor no es el que puede marcar el pie, es decir, aquí lo que tenemos, aquí por eso es tan importante formar bien a los profesionales para que puedan dirigir al deudor al camino que más le interesa y no al camino del jeta, me explico, de decir, a ver cómo... Y ahora eso sí, yo tengo que confesar que a mí, desde que se ha promulgado la ley, todas las personas que me han preguntado, tengo muchos jetas a mi alrededor. Yo no. Gente, de verdad. Pues, hay mucha gente que sí, Seguro, que va con esta idea. Seguro que sí. Es lo que hay que evitar. Hay gente que no, y a esas a la que hay que proteger. Pero sí que es cierto
que hay que tratar de controlar el que esto no sea, porque digo una cosa, si se altera la cultura de pago y esto es una vía libre y entra a todo el mundo, ¿aquí qué es lo que va a pasar? Todos lo tenemos muy claro. Sí. Totalmente de acuerdo. Que lo vamos a pagar todos. Entonces, yo creo que hay que disciplinar el sistema y hay que efectivamente, no es que haya jetas en el sentido de que lo que hay es que puede ser que muchas veces el deudor, me he explicado mal, quiere ir directamente a una cosa rápida y a lo mejor lo que hay que recomendarle es decir, vamos a organizarlo bien para ir a una cosa quizás menos rápida, pero más eficiente para todos, ¿no? Eso. Yo ahí apunto, yo que estoy viendo todos los días concursos, hay muy poco jeta. El problema que hay es que el impacto reputacional de menos de un 5% de jeta es muy grande. Pero sí. Cuando leemos las memorias y leemos las peticiones de concurso, la mayoría es gente agobiada, gente que nos cuenta la verdad. El problema es que solo con que haya un jeta te puede distorsionar el sistema. Nos pasa lo mismo con el crédito público. Cuantitativa y cualitativamente la petición de exoneración de crédito público no es importante. Lo que pasa es que sí que es verdad es que hay casos que son sangrantes, pero esos no nos deben servir para evaluar el sistema y sobre todo no nos deben cerrar las puertas al 95% de personas que acuden a los juzgados y que lo hacen con honestidad, con miedo y con angustia y es para los que tenemos que trabajar. No, y además... y luego si se nos cuela un jeta, pues como viene el Mundial pedimos el VAR, o sea, ya lo revisaremos y ya lo pediremos. No tenemos que hacer un ejercicio de la jurisdicción pensando en que nos van a engañar, sino todo lo contrario. Y que nos engañe, pues bienvenido sea. Yo creo que una profesión en la que hay errores en menos de un 5%, pues puede estar satisfecha. Igual que el 95% de los abogados lo hacen bien y el 95% de los administradores lo hacen mal. Eso sí, hay un 5% que nos distorsionan por completo y que entre todos deberíamos ser capaces de orillar esas malas prácticas en los distintos niveles. También en jueces que no se miran los papeles y no lo estudian suficientemente. Sí, no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que efectivamente, y te insisto, yo he sido una persona que he peleado mucho por esta reforma precisamente pensando en la gente que la necesitaba. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues hay que, por eso yo digo, el 99% de los casos no va a haber ningún problema y la gente que lo va a obtener lo va a obtener sin ningún tipo de problema, pero creo que también hay que tener un cierto control o al menos la posibilidad de controlar. ¿Que se cuelan? Pues sí, se colarán en el sistema, pero mi valoración es altísimamente positiva de la reforma y creo que con una buena interpretación judicial pues va a dar esa segunda oportunidad a las personas que lo necesitan y esto es con lo que nos tenemos que quedar. Sí, pues efectivamente, Mati, con eso nos quedamos. Ponemos ya sí, os agradezco muchísimo, de verdad, la claridad de todas vuestras intervenciones, la luz que habéis arrojado pues, sobre tantas cuestiones problemáticas a las que os habéis ido refiriendo y que no constituye nada más que un pequeño anticipo de todas las cosas que se van a tratar en el curso. No se ha podido dar respuesta a todas las preguntas a lo largo de este webinar, pero tienen todo el segundo cuatrimestre a lo largo del cual se va a desarrollar ese curso para hacer esas preguntas directamente a sus profesores, ya profesores. Pues bien, yo creo que si no tenéis nada más que añadir, pues sí, nos queda ver el interesante documental El Corredor, el que hemos hecho antes referencia y que trata precisamente sobre esta realidad de la segunda oportunidad y que nos va a ayudar a todos muchísimo a entenderlo. Bueno. Así que muchísimas gracias y luego nos vemos para terminar. Gracias. Vale, muchas gracias. Están instalándolo y ahora mismo lo pone. De acuerdo, gracias. Que es una manera de visualizar el problema y este sí que es un señor de buena fe de verdad. Como son la mayoría, no me cabe ninguna. Como son la mayoría, sí. Son la mayoría, y es para ellos para los que hay que trabajar y que... Totalmente, totalmente.
Un poquito de paciencia, no sé, a ver, ya, a ver. Ya está. Ahí tenemos. ¿Qué? No se acuerda de mí, ¿verdad? Aceros Fertex. Éramos 300 los que fuimos a la calle. Es fácil que no se acuerde de mí. Disculpa, hace ya muchos años. 5 años va a hacer el mes que viene. ¿Tu nombre? Me llamo Pablo. Estaba en la línea de corte. Tranquilo. Ha llovido mucho desde entonces. Aquello fue muy duro. Para todos. Ya. Bueno, nada, Pablo. ¿Qué hace por aquí? Placer. No trabaja hoy. No, hoy he salido a correr un rato. A ponerme en forma. Ya sabes, la edad, que no perdona. Bien. Eso está bien. Bueno, pues nada. Le dejo que corra. Siga, siga. Me alegra verte, Pablo. Lo dudo. Pero cuídese, jefe. Oye, mira. Si te sirve de consuelo, yo acabé perdiéndolo todo, ¿vale? Sí que al final acabasteis odiándome todos. Pero te aseguro que no fue fácil. Había muchísima deuda, las cuentas no salían. Por más que mirara cómo cuadrar aquello, no había forma alguna. Y los bancos no perdonan. Te sorprendería saber que hoy es el primer día que salgo a correr. Y luego solo por no estar en casa. Bueno, no hace falta que me dé tantas explicaciones, coño. Al año siguiente de cerrar Fertex, intenté levantar otra empresa. Pero no funcionó. Vendí algunas propiedades, coches, y traté de montar una tercera. Tampoco salió bien. Quise pedir un crédito para reflotar, pero cuando las cosas van mal ya nadie te fía. Y el tiempo va corriendo. Y pasas de tener una tercera residencia en la playa a estar pagando el alquiler de un piso de 60 metros cuadrados en el que tu mujer no quiere vivir. Porque por desgracia la has acostumbrado a un puto tren de vida que ahora ni se te pasa por la cabeza. Así que ya te deja. Joder. Y pasas del piso de 60 metros a otro de 40. Y sales a buscar trabajo. Pero nadie te abre una puerta. Nadie te echa una mano. Nadie te da una oportunidad. Nadie quiere contratar a un cincuentón. Menos a un cincuentón acabado. Así que por supuesto que no me alegra verte. Y no me alegra porque me viene todo esto a la cabeza. Y el por qué me paso tantos días en casa sin hacer una puta mierda. Porque estoy hundido, chaval. Y ahora si quieres, te puedes alegrar del todo. Joder, no sabía que las Pues ya lo cosas- sabes. Y tú te amé, que ya no soy el jefe de nadie. A ti, en cambio, parece que no te ha ido mal, ¿eh? ¿Te acuerdas de Martín? Siempre ha sido un chaval moreno, bajito. ¿No te acuerdas? Sí, el que tenía la sala de descanso llena de postres de todo coche, con tías en pelotas y enseñando las tetas, un despiporre. Sí, me acuerdo. Se le puso una sanción por aquello. Sí, exacto, pues ese. Es que era un pirado de los coches y de las tías. Bueno, pues cuando cerró la empresa me propuso un negocio de alquiler de vehículos con chofer. Bullet. A mí el nombre no me gusta mucho, pero bueno, como Martín era un fan de Steve McQueen, pues al final lo dejamos. Me convenció, capitalizamos el paro y su cuñado, que tiene una empresa, pues nos dejó una buena pasta. Y nos arriesgamos. Al principio cuesta. Cuesta mucho, ya lo creo. Incluso vas tú mismo por toda la ciudad colgando carteles para anunciarte. Ya lo creo que cuesta. Mira, más de una vez pensé que sería todo a tomar por saco. Fíjate lo que te digo. Pero bueno, pasaron los años, empezamos a remontar. Entraron más clientes, compramos más coches, fichamos más gente. Y luego vino lo de los barcos. Barcos. El alquiler de barcos. No veas la pasta que da el alquiler de barcos.
Ahí estuvo el empujón definitivo. Y ahora pues tenemos oficina en Barcelona, Bilbao, Valencia, Mallorca y La Coruña. Y el mes que viene abrimos una sucursal en Buenos Aires. Vaya. Así que sí, la cosa no me ha ido mal. Pues me alegro por ti. Gracias. ¿Y qué haces por aquí? Hoy embarcamos para Ibiza. Mi mujer, mi niña y yo. Nada, mañana estamos aquí. Me han dicho que hay un restaurante bueno, lo probaremos. Pim pam, ir y volver. ¿Y de aquí salen ferries? No. Vamos en mi barco. Mira, es aquel de ahí. El más grande. Joder. Pero no te vayas a pensar que lo piloto yo, que sería capaz de hundirlo. No. Nos vamos con el Capi. ¡Ey, cabrón! Él los lleva. Es como de la familia. No, pues nada. Te dejo que las mujeres se impacientan. Cuídate, Pablo. Oye, ¿te interesa un trabajo? Tenemos una vacante en la sede de Barcelona, como chofer. Estás de guasa, ¿no? No. ¿No dices que buscas trabajo y que nadie te da una oportunidad? Coño, pues aquí la tienes. ¿Te interesa? Yo de chofer. ¿Qué pasa? Yo empecé así. Tienes cara de conducir, ¿no? Pues entonces, ¿te interesa? Igual. Venga, nos jugamos una carrera. ¿Cómo? Un sprint. ¿Un qué? Un sprint, coño, una carrera toda la vida. Mira. ¿Ves el poste aquel? El amarillo. Si llegas tú primero, el puesto es tuyo. Si llego yo antes, te quedas sin él. Además, tú tienes ventaja. Vas con ropa deportiva. Coño, no es J. Hyder, te has gastado la pasta, ¿eh? Venga. Me estás tomando el pelo, ¿no? No. Te hablo en serio. La empresa es mía. Yo contrato a la gente como me sale de la polla. ¿Entendido? Pablo, ya sé que te ha ido todo de puta madre, ¿vale? Pero tampoco hace falta que me humilles más. Vete a tomar por culo. 1.200 euros al mes. Asegurado y cotizas. Paga doble y mes de vacaciones. Si no aceptas la apuesta, es que eres tonto. O quizá no. Quizá eres el típico cobarde que se ha acostumbrado a vivir en la pena y que no tiene cojones para salir del agujero. ¿Eres de esos? Mira, yo lo habré perdido todo, ¿vale? Pero todavía tengo dignidad. ¿Y la dignidad te va a dar de comer? Venga, a la de 3. ¿A la de 3 o a la de 3 y ya? A la de 3, tío, de toda la vida, a la de 3. Coño. Vale. 3, 2. Espero que tengas palabra, ¿eh? No te he dicho que te hablo en serio. Joder, ¿quieres el trabajo o no? Pues ahí lo tienes. Demuéstrame que lo quieres. Venga. ¿Qué cojones te crees que estoy haciendo? Venga. 3, 2. Espera. A la de 3 y ya. Vale, a la de 3 ya, coño, pero tira, venga, joder. Tres, 2, 1. ¡Ya!
Bueno, pues José María Torres en este caso, mi más absoluta enhorabuena por este corto fantástico y vamos tan descriptivo y al mismo tiempo tan dramático, efectivamente. O sea que muchísimas gracias a todos por vuestra participación. No sé si queréis añadir algo más. Yo lo que sí que me gustaría añadir es que me encantaría ver a muchos de los que hoy se han conectado virtualmente, pues verlos en el curso, que será para nosotros pues un gusto y un honor contar con ellos. Gracias a los ponentes y nos vemos entonces. Gracias a los asistentes. A todos. Y gracias a todos, chicos. Gracias. Un placer. Hasta luego. Gracias, de verdad.